¿Y si las grandes obras maestras de la literatura no fueran solo producto de la imaginación? Vamos a darle una vuelta. ¿Y si en realidad sus páginas estuvieran, digamos, manchadas con la tinta de crímenes reales, de escándalos y tragedias que sus autores leían en la prensa de la época, como quien lee hoy las noticias? Esa es precisamente la idea que vamos a explorar hoy. La premisa de que detrás de cada gran ficción a menudo se esconde una verdad que es, si cabe, todavía más extraña y perturbadora que la propia historia. Bueno, pues vamos a sumergirnos de lleno en el asunto. Vamos a abrir los expedientes, por así decirlo, de algunos de los casos más impactantes que, sin que mucha gente lo sepa, acabaron dando forma a personajes e historias que hoy consideramos inmortales. Empecemos nuestro viaje en Edimburgo, en pleno siglo XVIII. Aquí nos encontramos con William Brodie, un hombre que lo tenía todo. Era un ebanista respetadísimo, un artesano brillante, incluso concejal de la ciudad. Vamos, la personificación de la rectitud y el buen ciudadano. Pero claro, Brodie tenía un secreto, un enorme secreto, porque al caer la noche este hombre ejemplar se convertía en el cerebro de una peligrosa banda de ladrones. Su método era genial y a la vez perverso. Mientras trabajaba en las casas más ricas, copiaba las llaves en cera sin que nadie se diera cuenta, y luego, por supuesto, volvía para desvalijarlas. Vivía una doble vida de manual, pero llevada al extremo. ¿Suena de algo esta historia? Pues debería. Resulta que Robert Louis Stevenson, que de niño durmió en una habitación con muebles fabricados por el mismísimo Brodie, quedó absolutamente fascinado por esta dualidad. Y así, esta hipocresía real inspiró una de las exploraciones más profundas que se han escrito sobre la doble naturaleza del ser humano. Nos vamos ahora a Francia, año 1827, y aquí conocemos a Antoine Berthet, un joven tutor, brillante, sí, pero de origen humilde, y que estaba consumido por una ambición, la de ascender socialmente a toda costa. Su camino, como veremos, se truncaría de la forma más dramática que uno pueda imaginar. Berthet tuvo un romance con la mujer para la que trabajaba. Cuando ella lo despidió, arruinando sus perspectivas de futuro, la venganza de Berthet fue espectacular y pública. En plena misa de domingo, entró en la iglesia, le disparó a ella y luego intentó quitarse la vida. El escándalo, como es de imaginar, sacudió a toda Francia. Y claro, hubo un escritor que leyó la crónica de este suceso en el periódico y vio ahí todo el potencial. Stendhal llegó a decir que era una historia ya hecha y la usó como base para su obra maestra Rojo y Negro, que es, en esencia, un análisis mordaz de la ambición y la hipocresía social de la época. Sigamos en Francia, que nos da mucho juego para conocer a Pierre-François Lacenaire. Ojo, porque este no era un criminal cualquiera. Lacenaire era poeta, era un intelectual que se convirtió en toda una celebridad en la década de 1830 por algo insólito: justificar filosóficamente sus brutales asesinatos. Lo que de verdad nos interesa aquí es su mentalidad. Lacenaire estaba convencido de que los hombres extraordinarios, como se veía a sí mismo, estaban por encima de la moralidad común. Esta idea de que el fin justifica los medios, incluso el asesinato, fascinó a un autor que estaba a punto de explorar los rincones más oscuros del alma humana. Pues sí, Fyodor Dostoyevsky leyó las actas del juicio de Lacenaire y de hecho las tradujo para su propia revista. La filosofía de este asesino caballero se convirtió en el mismísimo núcleo del tormento interno de Raskolnikov en Crimen y Castigo. Un crimen real dio forma a uno de los dilemas morales más famosos de toda la literatura. Bueno, dejemos ya las ciudades europeas y adentrémonos en la inmensidad del Océano Pacífico. En 1820, el ballenero Essex zarpó en busca de fortuna, pero lo que encontró fue un horror que superaba con creces cualquier ficción. El barco fue atacado y hundido por un cachalote de un tamaño casi mítico, legendario. Los pocos supervivientes quedaron a la deriva, en botes abiertos. Durante 89 larguísimos días se enfrentaron al hambre, a la sed, a la locura, hasta el punto de tener que recurrir al canibalismo, decidiendo por sorteo quién viviría y quién moriría para alimentar a los demás. Una historia terrible. Un joven Herman Melville leyó el relato del primer oficial del Essex y quedó totalmente impactado. De hecho, anotó en los márgenes de su copia que el horror era real, que no había exageración, y transformó esa tragedia marítima en su gran epopeya sobre la obsesión, la naturaleza y la lucha existencial del hombre. A ver, el punto crucial aquí es este. Los grandes autores no se limitan a copiar la realidad, no es un corte y pega. La cogen, la destilan, la transforman y la usan para explorar verdades humanas que son mucho más profundas. Vamos a ver exactamente cómo lo hacen. Pensemos en Sherlock Holmes.
Su inspiración fue el doctor Joseph Bell, que fue profesor de Conan Doyle. Bell era un diagnosticador brillante, sí, pero era un hombre sobrio, un hombre de familia. Conan Doyle cogió ese genio para la observación y le añadió defectos, la adicción, la excentricidad, creando así un personaje infinitamente más complejo y, por qué no decirlo, más dramático. ¿Y qué pasa con los monstruos? Pues a veces no son solo monstruos. Drácula, por ejemplo, es mucho, mucho más que una historia de vampiros. En realidad es un reflejo de todo aquello que aterrorizaba a la sociedad victoriana. Bram Stoker básicamente canalizó todas las ansiedades de su tiempo en una única figura. El conde representaba el miedo al extranjero que llegaba sin ser visto a Londres, la amenaza de enfermedades que la ciencia no podía controlar, la corrupción de la sangre, de la identidad británica. El monstruo era, en realidad, una metáfora de sus miedos más profundos. Al final, todo se reduce a esto. Las historias que perduran, esas que nos obsesionan generación tras generación, lo hacen porque están arraigadas en algo fundamentalmente humano. No son solo fantasía, son la realidad destilada, convertida en arte. Y esto nos lleva a una pregunta casi inevitable, ¿no? La próxima vez que abramos un clásico, quizá valga la pena pararse un momento a pensar qué crónica de sucesos, qué tragedia olvidada o qué escándalo público se esconde realmente entre sus líneas. La verdad, como hemos visto, es a menudo mucho más extraña y fascinante que la ficción. Si esta forma de ver la literatura interesa, la invitación a suscribirse está hecha para el próximo análisis. Hay muchos más secretos por desvelar.